Ellos, obviamente, la integración comercial de Colombia y Venezuela, que ha comenzado a partir de la normalización de relaciones diplomáticas y consulares. Otro que tiene que ver con la dignificación de las migraciones, tanto de colombianos en Venezuela, que son millones, como de venezolanos en Colombia. Dólar superó la cotización de los 5.000 pesos por primera vez en la historia. Analistas consideran que reforma tributaria, falta de claridad sobre nuevos contratos para exploración de hidrocarburos y condiciones internacionales causaron el alza. Ministro de Hacienda señala que es debido a un efecto mundial. Los efectos del dólar se sienten en todos los sectores de la economía. Alimentos, ropa, vehículos y mayoría de bienes y servicios podrían seguir subiendo. Y precisamente esta mañana fue radicada la ponencia de reforma tributaria. Recaudo aproximado sería de 20 billones de pesos al año. Analizamos uno a uno los cambios. También hablamos con partidos políticos sobre si apoyarán o no el proyecto. Y al fin, ¿qué pasó con el pan dentro de la reforma tributaria? Sí está incluido impuesto como producto ultraprocesado dependiendo de las ventas. El gremio de panaderos se mostró sorprendido y advierte que podría subir. El gobierno asegura que panaderías de barrio no resultarán afectadas. Gasolina a medianoche subió 200 pesos. En diciembre volvería a subir otros 200. Todavía no definen incremento para 2023. Sin embargo, el gobierno había advertido que podría ser más fuerte. Firmada por el presidente Petro, declaración de emergencia de desastre. El mandatario explicó que recursos que no hayan utilizado en entidades del gobierno se redistribuirán para atender ola invernal. Además, aumentará subsidio a madres cabeza de hogar. Y en noticias de la costa caribe, las emergencias por cuenta de las lluvias no paran. En La Mojana, Sucreña, hay cientos de damnificados por cuenta de las inundaciones, mientras que en Santa Marta son los deslizamientos los que tienen en alerta a varias veredas. Tenemos el chat donde al parecer integrante de Primera Línea amenaza a juez cuando profería sentido de fallo en contra de alias 19 por tortura y concierto para delinquir. A esta hora anuncian la condena contra el jefe del autodenominado Grupo Resistencia Portal Américas. Cárcel para profesor que presuntamente abusó de una niña de 7 años en un colegio del noroccidente de Bogotá. Padres de familia aseguran que podrían ser más los casos. El docente no aceptó cargos. Con nuestros niños no. La gobernación de Antioquia, la comunidad educativa, familiares y la comunidad en general del nordeste antioqueño se unen aquí, en la Cruzada de Antioquia, para rendirle homenaje a Maximiliano Tavares, el niño que habría sido víctima de una secta satánica de la que hacían parte, al parecer, su mamá y su abuela. Solidaridad. Los miembros de las instituciones educativas. Y el gobernador de Antioquia pidió aumentar el plazo para la entrada en funcionamiento de Hidroituango y eximir también a empresas públicas de Medellín de la millonaria multa. La demora sería, según el mandatario, la realización de las pruebas dinámicas. Esta ponencia para conciliación del proyecto de orden público, servicio militar ya no será obligatorio, podrán optar por servicio social. Mañana será la votación. Y en Noticias del Pacífico, los caleños se sienten inseguros. 7 de cada 10 personas no están tranquilas en la ciudad, pero además el hurto se incrementó en 23% respecto al año anterior. Esto según el informe de Cali, ¿cómo vamos? En A lo que vinimos, toma forma la posibilidad de un gran premio de Fórmula 1 en Barranquilla. Presidente de la competencia recorrió la ciudad con el alcalde Jaime Pumarejo. En minutos, el mandatario nos cuenta los detalles de este encuentro. Ya nos vemos, alcalde. Ya nos vemos, Joana, en Noticias RCN. De extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones, Canal RCN presenta Noticias RCN, emisión del mediodía, con Jessica de la Peña, Inés María Sabaraín y Felipe Arias. Sucedió, el dólar rompió la barrera de los 5.000 pesos.
Pues muy temprano llegó a los 5.005 pesos y atención porque a esta hora se cotiza aún más alto, en 5.017 pesos. Nuestra moneda es una de las más devaluadas de la región. Lidy Ribón, ¿qué está pasando? ¿Qué le dicen los analistas? Inés María, muy buenas tardes. Usted lo ha dicho, el dólar en la jornada de hoy ha tenido dos picos. Hacia las 9:15 de la mañana logró 5.005 pesos y hacia las 12:16 del mediodía cerca de 5.000, o mejor dicho, 5.017 pesos. A esta hora se negocia en 4.970 pesos en promedio durante la jornada. Ahora, ¿qué obedece todo este aumento en el precio de la divisa? Pues, de acuerdo con los analistas, está relacionado con la reforma tributaria que se empieza a negociar en el día de mañana, con los factores externos, sobre todo porque el mercado está esperando qué decide la FED con respecto a las tasas de interés en Estados Unidos, pero además de eso, un poco también, pues las personas o los inversionistas están esperando qué pasa con los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Este fue el comportamiento del dólar desde el 11 hasta el 25 de octubre, periodo en el que ganó 357 pesos. A partir del 26 de octubre, la divisa dio señales de tregua cuando bajó a 4.948 pesos y durante 4 jornadas consecutivas estuvo disminuyendo. El 31 de octubre, la tasa representativa del mercado fue de 4.819 pesos. Esta semana empezó nuevamente al alza. La tasa de cambio para hoy se fijó en 4.898 y solo en la jornada de este martes se ha incrementado en 59 pesos en promedio, llegando a un máximo de negociación de 5.005 pesos en el día. Yo diría que hay dos factores importantes que están jugando un papel en la determinación del precio del dólar. El primero, la discusión de la reforma tributaria, especialmente en lo que tiene que ver justamente con los mensajes de cómo esta reforma va a lograr consolidar una senda de reducción de la deuda pública que va a ser importante, como señalas, a los inversionistas, por un lado, y por otro lado los efectos de la reforma, especialmente en el sector minero energético. A esto se suma que los inversionistas han salido de los títulos del gobierno colombiano, lo que también presiona el alza del dólar. Según nuestras cuentas, los inversionistas extranjeros en el mes de octubre vendieron algo cercano a 1.5 billones de pesos en deuda pública colombiana, así que eso ha presionado un poco también al alza el dólar, porque ellos demandan dólares pues para salir del país. También hay factores externos influyendo en el precio de la divisa. Pero, ¿qué significa que el dólar haya llegado a los 5.000 pesos? Consultamos a analistas y gremios. Afirman que en general no es una buena noticia. Subirán los precios de los insumos para productos de uso cotidiano de millones de colombianos. El alto precio del dólar tiene implicaciones directas en la economía colombiana. Mientras los exportadores se benefician de los altos precios, a los importadores les golpea directamente. Un dólar de 5.000 es una buena noticia para las exportaciones de café y en general para todas las exportaciones del sector agroindustrial. Sin embargo, hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda, y es que esto a su vez genera incrementos en los costos de producción, específicamente por los insumos agropecuarios y especialmente los fertilizantes. En un escenario de recesión mundial, el cual es muy probable para 2023, estos efectos positivos del dólar alto serían pequeños. Uno de los sectores que se ha visto más afectado es el de los importadores de trigo, los cuales compran anualmente 2,5 millones de toneladas para hacer distintos productos. El incremento del trigo desde que inició la guerra de Ucrania y Rusia de febrero hasta la fecha ha tenido incrementos hasta el 40% en el precio del trigo. Y pues como usted entenderá, es la única materia prima o el único ingrediente de la harina de trigo. Los analistas prevén que la volatilidad del dólar continúe en el país durante las próximas semanas. Pues hace algunos minutos habló el ministro de Hacienda sobre esta alza del dólar. ¿Qué dijo, Viviana? Así es, Felipe. Muy buenas tardes. Pues el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, le atribuye al alza del dólar exclusivamente a factores externos. Él habla de una presión mundial por el inicio hoy en Estados Unidos de la reunión de la Reserva Federal que definirá en las próximas horas el nuevo aumento en la tasa de interés. Ya tanto ayer como hoy hay una presión mundial sobre las monedas incluso latinoamericanas en particular. Y bueno, esto es lo que se reflejó. Yo espero que esto nuevamente se normalice. Obviamente todo el mundo está esperando cuál es la decisión de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.
y que seguramente va a ser una nueva alza. Entonces yo creo que después de esa alza ya los mercados reaccionarán. Sobre nuevos contratos de exploración y explotación petrolera, el ministro José Antonio Campo aseguró que esperan un análisis exhaustivo del Ministerio de Minas y Energía de cerca de 100 contratos actuales vigentes que están inactivos, que una vez revisen exhaustivamente estos contratos, pues definirán si habrá nuevos contratos de exploración petrolera. Ayer que estuvimos con el presidente en una reunión del equipo económico, se van a analizar todos los contratos existentes, a ver cuáles se pueden reactivar, porque hay la mitad que no están siendo utilizados, y con base en eso veremos si hay la soberanía en materia petrolera y minera, que es uno de los elementos que ha señalado el gobierno como una de las prioridades. A Viviana, muchas gracias por la información. Lidia, volvemos con usted para hablar sobre la otra noticia del día, y es el trámite de la reforma tributaria que cursa en el Congreso. Ya se conoció la segunda ponencia de esta iniciativa. ¿Qué se destaca? Jessica, muy buenas tardes. Pues le cuento que mañana empieza a debatirse o a votarse la reforma tributaria, o la segunda ponencia de la reforma tributaria. Uno de los puntos que clarifica o que se hace claridad en este nuevo texto es el impuesto a los ultraprocesados. Muchas personas estaban preocupadas, o sobre todo los panaderos estaban preocupados, porque estaban dentro de la reforma tributaria. ¿Qué aclara el texto? Que las panaderías que vendan más de 34 millones de pesos mensuales en panes y otros productos de pastelería son aquellas que van a tener este impuesto de 10% para 2023. En 2024 tendrán que pagar un 15% y en 2025 un 20%. Ultraprocesados. En la ponencia que se empieza a discutir en segundo debate mañana en el Congreso, se precisó que las panaderías de barrio pagarán el impuesto a ultraprocesados siempre y cuando las ventas sean superiores a 34 millones de pesos mensuales en los panes y otros productos de pastelería. El impuesto es 10% para 2023, 15% para 2024 y 20% para 2025. Pensiones. El impuesto de renta que se pretendía cobrar a las pensiones fue eliminado. Ninguna pensión tendrá impuesto. Evasión de impuestos. Quienes evadan impuestos por primera vez, se le aceptará el pago de la obligación. Si reincide, deberá pagar multa más cárcel. Impuesto de hidrocarburos y carbón. Este punto es el que más ha generado ampolla. La reforma propone una sobretasa que dependerá de los precios del petróleo y del carbón en los últimos 10 años, pero que va desde 0 a 15% en hidrocarburos y de 0 a 10% en carbón. Y miren ustedes, dentro de la ponencia de la tributaria preocupa un tema especial, más impuestos que afectarían a las panaderías. Juan David, lo que le interesa a la gente, ¿subirá o no el precio del pan y cómo sería el eventual incremento? Felipe, buenas tardes. Pues según los panaderos y todas las panaderías, entre un 10% subiría el pan a partir del 1 de enero del próximo año, en 15% a partir del 2024 y en cerca del 20% a partir del 2025. Sin embargo, volvemos a hacer la aclaración. Esto afectaría principalmente a las grandes panaderías y no a las panaderías de barrio. La reforma tributaria tiene en vilo a las panaderías del país, pues a los altos costos de los insumos ahora se le agregará el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados. Ha subido mucho, la materia prima está demasiadamente cara, el azúcar, lo que es la harina, las margarinas, todo en sí, inclusive los huevos, que también es una materia primordial para la elaboración del pan. Y es que las panaderías que realicen ventas de productos como panes, galletas, roscones y demás por más de 31,6 millones de pesos al mes serán responsables de este nuevo tributo, lo cual va a incrementar el precio del pan. Es que a partir del 1 de enero del año próximo tendríamos un incremento del 10% en los productos panificados. Para el año 2024 ya estaríamos en un 15% de alza y para el 2025 ya el pan tendría un 20%. Los panaderos le piden al gobierno no incluir los productos de este tipo, pues son del diario consumo de los colombianos. El pan es el alimento de los colombianos, el alimento de todos los días, de todas las horas. El Congreso será el que decida qué sucederá con este impuesto en la reforma tributaria.
Y bueno, sobre esta polémica también habló el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el cual fue enfático en repetir el mensaje que ya hemos dicho. Las panaderías de barrio no serían afectadas por este tributo y pues las personas del común no verían un aumento en el precio del pan. Es otra exageración de la oposición que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, las panaderías están exentas de impuestos. Ustedes miren, de hecho ayer con los ponentes acordamos un aumento hasta ventas anuales, creo que son de 10.000 VTs, digamos, cuales no se paga ningún impuesto. El occidente. Por el momento, eso es toda la información desde el occidente de Bogotá. Inés María, usted tiene muchas más noticias. Sí, Juan David, nos preguntamos qué dicen en el Congreso. Pues Angie Alquichides consultó con partidos de gobierno y de oposición. ¿Qué dicen, Angie? Inés María, buenas tardes. Pues los partidos lo que dicen es que, primero, celebran los ajustes que ha tenido esta reforma tributaria que mañana será votada en plenaria, pero hay una que otra línea roja, siguen los inconformismos, por ejemplo, con el tema de regalías. Le piden al gobierno que evalúe con criterio el tema del impuesto a los alimentos, también está el tema de los hidrocarburos. Mientras tanto, la oposición pide tiempo para que se estudie este texto. La reforma tributaria está en su recta final. La ponencia llega con ajustes que pidieron los partidos políticos y los gremios. Pues a la hora de la verdad es el Congreso quien la aprueba. Los primeros en salirle al paso a las modificaciones, como el Partido Liberal, celebran los cambios, pero dicen que aún faltan. Por ejemplo, con el artículo de las regalías. Para no depender de combustibles importados, sea gasolina, sea CPM, sea jet, sea gas, importar con $1 a más de 5.000 es una verdadera locura y sería costosísimo para todas las clases de este país. Mientras que el Partido Conservador tiene una que otra línea azul, como la de los hidrocarburos. Mañana tendrán bancada de Cámara y Senado para unificar una posición final. Todavía, digamos, hay algunas intranquilidades en el sector de hidrocarburos, pero en general ya se ha venido moldeando una posición al interior de la bancada de apoyo a dicha reforma. Y los verdes, que muy poco se han pronunciado frente a la reforma, hoy tienen reparos. No, nosotros pedimos que se racionalice la parte impositiva en Colombia, que se amplíen las bases tributarias, que es algo que no se ha podido entender, y que finalmente no vayamos a degollar a ciertos sectores por gravarlos de manera injustificada. La oposición le pidió al presidente del Senado un plazo razonable y prudencial para la votación en plenaria de la reforma tributaria. Ha cogido ahora la costumbre de pasar por encima de las intervenciones de la oposición, cero garantías. Espero que por lo menos en el debate nos dé la oportunidad de discutir cada artículo. Lo sabíamos, pero hoy lo sentimos. Subió 200 pesos el precio de la gasolina. Recordemos que el gobierno anunció que hasta fin de año se daría este incremento mes a mes. El galón de gasolina se consigue hoy en promedio a 9.579 pesos. En diciembre subirá otros 200 pesos. El gobierno nacional volvió a incrementar el precio de la gasolina en 200 pesos por galón con el fin de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles. Contribuye a reducir gradualmente el déficit que está generando el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que supera claramente los 30 billones de pesos, una cifra mucho más alta de lo que eventualmente podría recaudar la reforma tributaria, y eso es una noticia desde el punto de vista fiscal positivo. Sin embargo, sectores de movilidad sostienen que se ven afectados por el elevado costo de la gasolina. Ya vemos un desbalance mínimo de 70.000 pesos por conductor. Lo que sí se le pide fuertemente al gobierno es también la nivelación de las tarifas. En enero, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a aumentar? Si se va a perder ese subsidio, tengamos en cuenta que el 100% de las motocicletas, el 80% son trabajadoras. Con el incremento de noviembre, hay zonas del país donde la gasolina ya pasa de los 10.000 pesos por galón. Se espera que el gobierno vuelva a aumentar el precio de la gasolina en 200 pesos a partir de diciembre. Pues este segundo incremento consecutivo en el precio del galón de combustible convierte a Villavicencio en la ciudad con la gasolina más cara del país. Alcanzó los 10.023 pesos. Nuestro corresponsal James Almanza habló con los más afectados por esta nueva subida. James.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues tal y como usted lo decía, hay preocupación entre los habitantes de la capital del departamento del Meta por un nuevo incremento en el costo del combustible. 10.023 pesos quedó el galón de gasolina en la capital del departamento del Meta, lo que la convierte en la gasolina más cara del país. Hablamos precisamente con gremios para conocer el impacto de este nuevo costo y también con los consumidores. El nuevo incremento en el costo de la gasolina es un duro golpe en el bolsillo de los llaneros. Sí preocupa porque digamos que el aumento de la gasolina impacta a nivel transversal en toda la economía. Todo se tiene que mover en vehículos, entonces seguramente aumentarán los precios desde los alimentos y víveres. Los más preocupados son los transportadores y los usuarios que utilizan sus vehículos como fuente de ingresos. Muy triste, muy triste. Nuestras tarifas no se pueden incrementar y nuestros usuarios pegan el brinco cada vez que uno les sube el pasaje, pero nosotros no podemos protestar por los incrementos del combustible. Muy afectado, porque yo tanqueo 4 galones de gasolina aproximadamente y pues el domicilio no se puede subir, ¿no? Porque el cliente se puede incomodar, pero el gasto de gasolina sí incrementa mucho. Los usuarios piden al nuevo gobierno que se detenga el aumento progresivo en el combustible. En Noticias RCN hicimos un recorrido por las principales estaciones de servicio de la ciudad de Villavicencio y aún no se han configurado los precios con la nueva alza. Lo que han informado pues desde esas estaciones de servicio es que aún tienen reservas antiguas y que a partir de la tarde de hoy empezarán a regir los nuevos precios. Información desde Villavicencio. Continúen ustedes en estudio con más Noticias RCN. James, muchas gracias. Y esto que les vamos a contar realmente preocupa. Conocimos el chat en donde aparentemente un integrante de la primera línea amenaza al juez cuando profería sentido de fallo en contra de alias 19 por tortura y concierto para delinquir. A esta hora se conoce la condena en contra del jefe del autodenominado grupo Resistencia Portal Américas. Pues nos vemos en las calles, ya sea por la celebración, la victoria del pueblo en las salas judiciales, o ya sea para organizar lo que sería la revolución más a nivel nacional, por la libertad, la no opresión. Nos vemos en las calles. Esta fue la amenaza que recibió el juez que dictó un fallo condenatorio en contra de alias 19 o Sergio Pastor, reconocido integrante de la primera línea en el sector del Portal Américas de Bogotá. Los jueces se pronunciaron. Desde Azonal Judicial rechazamos cualquier intimidación contra la autonomía e independencia judicial, venga de alcaldes, fuerzas oscuras o primera o última línea. Afirmaron que cuando no se está de acuerdo con una decisión, esta puede ser controvertida, pero dentro de instancias legales. Cualquier ataque contra la autonomía y la independencia judicial afecta a nuestra democracia, porque la paz de una sociedad la dan sus jueces. Los ciudadanos estamos llamados a respetar las decisiones de los jueces. Absolutamente inaceptable cualquier amenaza. Por el momento se investiga el origen del mensaje para determinar medidas legales. Mucha atención porque a esta hora llega a Venezuela el presidente colombiano Gustavo Petro. Vemos la señal en directo en este momento desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Es recibido por la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez. Inés María. Y en contados minutos, el mandatario Gustavo Petro se trasladará al Palacio de Miraflores para este encuentro con Nicolás Maduro. Será un almuerzo de trabajo, Felipe. Así es, esta será la primera reunión de presidentes desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto. Y miren, según el cronograma, el presidente colombiano será recibido con eventos, con muestras culturales en el Palacio de Miraflores y posteriormente ingresará para almorzar con el presidente Nicolás Maduro. Este es un momento clave en la restauración de relaciones bilaterales entre ambos países. Ahí está, honores militares. El presidente Gustavo Petro está acompañado en este momento de la canciller Delcy Rodríguez, quien lo recibe. Llovió en la madrugada y se notan los charcos en el aeropuerto de Maiquetía, que es recibido lógicamente por varios funcionarios de Venezuela que están allí esperando desde hace cerca de hora y media. Todo estaba listo para recibir al mandatario colombiano. La última vez que un presidente de nuestro país llegó a Venezuela fue el 11 de agosto de 2016 y fue en ese momento Juan Manuel Santos y la reunión que se sostuvo en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, esto al sur de Venezuela. Y el presidente Petro, antes de viajar a Venezuela, aseguró que la agenda va a ser abierta y que se va a hablar de integración comercial. Y hay un tema que le preocupa bastante
al presidente es la dignificación de las migraciones, el paso de colombianos a Venezuela y de venezolanos a Colombia. Claro que sí, vamos con Luis Alejandro Laya en Caracas, quien tiene todos los detalles de este encuentro. Luis Alejandro. Hola, muy buena tarde. Pues sí, efectivamente ya ha arribado a Venezuela, específicamente el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a escasos minutos de la capital venezolana, el presidente Gustavo Petro, para sostener este encuentro con Nicolás Maduro. Como ustedes bien lo señalaban, será recibido en el Palacio de Miraflores. Quizás, si todo fluye sin ninguna pausa y sin ninguna demora, en unos 20, 25 minutos pudiera estar ya en el Palacio de Miraflores. Ha sido recibido por autoridades venezolanas, por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, también por el canciller de la República en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y pues será recibido con honores militares, también con actos culturales en el Palacio de Miraflores, en la entrada principal, conocida como Puerta Dorada. Esta es la entrada de protocolo principal por la que siempre ingresan pues otros mandatarios, personas de muy alto nivel, ingresan por esa puerta conocida como Puerta Dorada. Posteriormente hemos podido tener información, según el cronograma que nos ha sido presentado, que tendrán un almuerzo en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores. Posteriormente, una reunión privada en el despacho número 1, el despacho principal del Palacio de Miraflores, y luego tendrán una reunión pública a la que se espera haya acceso por parte de los medios de comunicación en el Salón Ayacucho. Ahí se rendirían algunas declaraciones, según lo que ha sido informado por parte de Nicolás Maduro y también del mandatario colombiano, y ahí se pudiera conocer los resultados de estos encuentros y de pues todo lo que se converse en torno a las comitivas que vienen, los puntos que se vayan a tratar, que ya han sido pues varios de ellos presentados y expuestos por el propio presidente Gustavo Petro. Además de esto, luego de culminado todo este cronograma, habrá un acto de despedida y se retirará el presidente Petro, suponemos, de nuevo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía para retornar a Colombia. Es la información que hasta el momento se nos ha dado acá en Venezuela, y por supuesto esperando, luego ya del aterrizaje en Maiquetía, su arribo a el Palacio de Miraflores, en donde sostendrán todos estos encuentros. Como bien lo señalaban, ya hace más de 6 años que no había una reunión entre un presidente colombiano y alguna autoridad del régimen venezolano que pudieran reunirse en territorio nacional. Esto obviamente ha generado muchísimas expectativas en torno a los acuerdos que puedan generar luego de las trabas, por llamarlo de alguna manera, que han ocurrido tras la reapertura fronteriza. Por supuesto, muchísima expectativa en torno a esto. Ahí vemos entonces que ya el presidente colombiano Gustavo Petro está en este momento en el aeropuerto militar de Maiquetía. Muchos temas por tratar, lógicamente la relación bilateral entre ambos países será el tema principal de esta reunión, según la presidencia de Colombia, así como la reapertura de fronteras que inició en septiembre de este año, y además el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Pero la llegada de Petro a Venezuela este martes además es clave dentro de las grandes apuestas de su gobierno, que son los diálogos de paz con el ELN, pues Venezuela es sede y país garante de este proceso de paz que se espera que se inicie en los próximos días, Inés María. Hasta ahora regresamos con Luis Alejandro Laya. Luis Alejandro, ¿a qué horas cree usted que se lleve a cabo el encuentro? Bueno, son pasadas las 1:59, 2 en punto de esta hora en la tarde, hora local. Si todo fluye con velocidad, sin ningún retraso, en unos 20 o 25 minutos pudiera estar en el Palacio de Miraflores. Pues el aeropuerto de Maiquetía está muy cerca de la capital venezolana, y por supuesto con los dispositivos de seguridad normales que se despliegan cuando hay una visita de una alta figura al país, pues en minutos apenas pudiera estar ya siendo recibido en el Palacio de Miraflores. Por supuesto, esto va a llevar algo de tiempo que se lleven a cabo todas estas reuniones, pues no hay, a pesar de que se nos ha dado el cronograma de cómo serían las actividades, no hay una hora pautada para cada una de ellas. Por ende, esto pudiera tomar un largo tramo de la tarde.
Alejandro, muchas gracias. Vamos a continuar, por supuesto, pendientes de este almuerzo, esta reunión entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Uno de los temas primordiales en esta reunión también va a ser el tema económico. Luego de más de un mes de reapertura entre la frontera Colombia y Venezuela, el intercambio comercial supera los $2 millones. Sin embargo, hay temas pendientes entre los dos países para incrementar la compra y venta de productos. Colombia es uno de los mayores exportadores de manufactura hacia Venezuela. Con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, cada día crecen las expectativas de los empresarios de ambos países por recuperar e impulsar sus economías. Según la Cámara Colombo-Venezolana, los productos que se están exportando hacia Venezuela están por el orden de alimentos, bebidas, tabaco, textiles y confecciones, entre otras líneas. Dentro del portafolio de opciones que salen de Colombia y que tienen procesos productivos con valor agregado están los alimentos, cosméticos, plásticos, con los que se estima tener dividendos superiores a los $400 millones con cierre al 2022. Pese a los anuncios de apertura, aún hay comerciantes que siguen haciendo negocios de manera informal, por lo que desde la Cámara Colombo-Venezolana hacen un llamado para que busquen los canales de formalización y así evitan que sus mercancías sean retenidas por autoridades aduaneras. Como consecuencia del rompimiento de las relaciones con el vecino país, Estados Unidos y China suplieron a Colombia en la exportación de productos principales en la economía de ese país. Desde la Sociedad de Agricultores de Colombia, el marco regulatorio y la protección del estatus de sanidad animal y vegetal serán temas fundamentales que deben estar sobre la mesa para generar confianza en la inversión. Muy pendientes estaremos del encuentro del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Así es, en un momento se iniciará. Y cambiamos de tema. No nos cansaremos de insistir con nuestros niños. No, a la cárcel fue enviado el profesor que presuntamente abusó de una estudiante de 7 años en un colegio de Suba, esto en el norte de Bogotá. Miguel Ángel, le preguntamos si el docente Jordi David Reyes aceptó cargos o no. Miguel, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Pues mire, esta persona efectivamente no aceptó los cargos impuestos por la Fiscalía General. Por supuesto, nosotros en Noticias RCN reiteramos, con nuestros niños no. En estos momentos, algunos padres de familia han llegado hasta el punto en el colegio en donde se habría presentado este presunto abuso sexual, y con marchas y algunas pancartas como estas demuestran su dolor y por supuesto el rechazo a este caso que se habría presentado aquí en la localidad de Suba. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, también ha informado que todas las entidades del distrito están dispuestas justamente para las actividades de investigación y también de justicia para con esta persona. Información recopilada por la Fiscalía General indica que el profesor abordó presuntamente a la menor en por lo menos 3 oportunidades en un baño del colegio. Habría aprovechado su cercanía con la víctima para abordarla en el baño de la institución y someterla a todo tipo de vejámenes. La situación causó rechazo y protestas por parte de padres de familia que paralizaron el servicio de Transmilenio en el sector de Suba Campiña. Algo tuvo que pasar en el colegio para que mi niño diga, le tengo miedo al baño. Este colegio tiene 3 casos de presuntos abusos sexuales. En comunicado de prensa, el IDRD aseguró que no recibió denuncia previa sobre el contratista vinculado desde 2016 al colegio. La Secretaría de Educación también se pronunció. De acompañamiento a la estudiante, a la familia y al colegio. Tenemos información preliminar de que hay más denuncias de personas en este colegio que presuntamente estarían cometiendo estos abusos. Lo que debemos hacer nosotros es ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes. Integrantes del comité de padres esperan que la condena sea ejemplar. Y regresamos con noticias de nuestras regiones, pues en el nordeste de Antioquia se llevó a cabo hoy una masiva marcha en contra de la violencia, un sentido homenaje para el pequeño Maximiliano Tavares, quien desapareció en el mes de septiembre y al parecer habría sido víctima de una secta satánica de la que, como ya sabemos, hacían parte su madre y su abuela. Noticias RCN está allí, haciendo presencia y reiterando nuestro mensaje que con nuestros niños no. Juan Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo la movilización el día de hoy? Adelante. Hola Isa, buenas tardes. Muy sentida.
muchos sentimientos de los familiares, de las autoridades locales y de la comunidad en general. Yo la saludo desde La Cruzada. Este es un corregimiento que está justo en la mitad de Remedios y de Segovia, con 32 grados de temperatura a esta hora. Una alta temperatura que no fue óbice para que unas 600 personas, entre ellas muchos niños, marcharan por la principal vía de este caserío. Ya ha concluido la movilización, pero se conservan este tipo de mensajes en las fachadas de algunas viviendas, con mensajes de homenaje al niño. Todavía no hay certeza acerca de que sea Maximiliano el niño que fue encontrado en una fosa común, pero aquí sienten que lastimosamente así va a terminar la historia. Por eso la emotividad del mensaje. Hablamos con algunos familiares, también con las autoridades locales y con la comunidad. Son rostros de dolor, miradas de incertidumbre, pasos marcados por la impotencia. Son habitantes de dos pueblos unidos y desolados. En este momento Maximiliano no es una familia, en este momento Maximiliano es todo un pueblo. Aunque falta la última palabra por parte de Medicina Legal respecto a la plena identidad del niño encontrado el pasado jueves en una fosa común en Segovia, ya muchos sienten una certeza que se traduce en resignación. ¿Qué esperamos? Pues sepultarlo y no más nada, que más vamos a esperar mucho. En medio del rechazo se escucha un clamor de justicia, una exigencia de severidad con los responsables de esta barbarie. Que se haga justicia y ya la ley sabe qué tiene que hacer con ellos. Este mural, como ejercicio de memoria, estará presente en una de las instituciones educativas de la zona. Créame que aunque nosotros tenemos fama de ser municipios intolerantes, nunca habíamos vivido una situación familiar así. El gobernador también llegó con un mensaje en nombre de todo el pueblo antioqueño. Mire usted qué belleza, las madres, los niños, las familias, las instituciones educativas. El mensaje es el de el rechazo a la violencia y el respeto por la vida. Es una historia de dolor, una pesadilla que comenzó el 21 de septiembre y que aún no tiene un capítulo de cierre. Juan Fernando, muchas gracias. Dolor real por Maximiliano. Y en otras noticias de Antioquia se abre un nuevo capítulo para Hidroituango, pues el gobernador Aníbal Gaviria le pidió al presidente Gustavo Petro que extendiera un poco más el plazo para encender las dos primeras turbinas. También le solicitó interceder ante la CREC para que no se cobre la millonaria multa. Todo esto a pesar de que EPM ya había dicho que si las pruebas salían bien podía encender turbinas el 15 y el 25 de este mes. En el documento de 2 páginas y radicado hoy en la Secretaría de la Presidencia, el gobernador de Antioquia solicita postergar el plazo para encender las 2 primeras turbinas de Hidroituango hasta que se hagan las pruebas necesarias y que no se comprometan vidas, así como lo sugirió el Board de Expertos Internacionales y la Procuraduría. Esa exigencia en estos momentos creo que puede y debe ser removida. En efecto, entrar en operación el 30 de noviembre próximo o en una fecha cercana no va a afectar el sistema energético del país. Esta petición del máximo accionista de Hidroituango llega cuando EPM ha dicho que empezaron las pruebas dinámicas y el monitoreo especial de la montaña y que de salir bien podrían encenderlas el 15 y el 25 de noviembre, pero de no ser así, incurrirían en una multa de $190 millones ante la CRED y no percibirían el cargo por confiabilidad de $65 millones anuales por 18 años. Comunicaciones en diferentes sentidos, sumando el cambio de contratista. No tienen la obligación, Empresas Públicas de Medellín como contratista, de pedirnos permiso, pero sí tienen la obligación de contarnos. Con el cambio de contratista, CCC Ituango estará hasta el 30 de noviembre y Cheddar Camargo asumirá las obras civiles desde diciembre para adelantar los trabajos de concreto de las unidades 3 y 4. Y en noticias del Pacífico, en la capital del Valle del Cauca, parece que la inseguridad es un problema de no acabar. Según el último informe más reciente del Observatorio Cali, ¿Cómo vamos? 7 de cada 10 caleños se sienten inseguros en la ciudad. ¿Se siente usted seguro en Cali? No, la inseguridad en Cali está por todos lados, en todos los sectores. Los caleños se sienten inseguros. Según el Observatorio Cali Cómo Vamos, 7 de cada 10 habitantes de Cali no están tranquilos en la ciudad. Lo hacen sentir inseguro a uno porque hay muchas veces pues, que son ladrones, entonces uno le toca andar con el bolso así y todo. Pero el asunto no es solo percepción de la gente. De acuerdo con cifras oficiales, el hurto a personas ha aumentado en un 23% en comparación con el año pasado.
y hemos también desarticulado varias bandas criminales dedicadas a este fenómeno delictivo. A este panorama se suma la temporada de fin de año en la que aumenta la alerta por posibles casos de delincuencia. Vamos a tener unos dispositivos en centros comerciales e igualmente en las vías donde salen prácticamente en el centro las compras de la ropa. En lo que va del año se han recibido más de 18.400 denuncias por hurto en la capital del Valle. Hay indignación en el Atlántico por el asesinato de un tendero. El hombre se encontraba en su comercio cuando el asesino llegó al lugar. No le importó que su víctima tenía un bebé cargado en brazos. Jairo, adelante con toda la información. Buenas tardes. Hola Jessica, muy buenas tardes. Hay indignación y hay rechazo por parte de las autoridades y también de los comerciantes por el homicidio de este hombre ocurrido en el municipio del Uruaco, precisamente en el momento en que cargaba a su bebé. Las autoridades tienen algunas pistas, recuperaron la motocicleta en la cual huyeron los delincuentes y hay algunos indicios como el video de cámara de seguridad y se han articulado operativos con tal de dar en las próximas horas con la captura de esos delincuentes. El tendero de 36 años estaba en su negocio en el municipio del Uruaco Atlántico. Jugaba con su hijo, un bebé de brazos, cuando al lugar llegó un hombre que acabó con la vida del comerciante, sin importarle que sostenía al menor. No tuvieron escrúpulos estas personas para asesinar a esta persona que tenía a su niño en los brazos. Esto es rechazable desde todo punto de vista. Después de cometer el crimen, los delincuentes huyeron a zona rural del Uruaco, donde las autoridades le perdieron la pista. Es allí que nuestro componente de Policía Judicial e Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, viene desplegando toda una actividad para lograr establecer cuáles fueron los móviles del hecho y capturar a los agresores. Según la Unión Nacional de Comerciantes, en lo corrido del año, 6 tenderos han sido asesinados en Atlántico. Y en el Caribe siguen los estragos por cuenta de la temporada de lluvias. Una de las poblaciones más afectadas de la Mojana sucreña es Panceguita, es jurisdicción del municipio de Sucre. Todo el corregimiento está bajo el agua. En el cementerio de Panceguita solo se observan algunas cruces de las tumbas sumergidas bajo el agua. Sus pobladores dejaron hace varios meses de ver a los agricultores pasar con sus productos por la puerta de su casa. Hoy en sus calles navegan las lanchas y las canoas. Un grito de auxilio para que nos ayude y toda esa plata se invierta, que no se haga peculado con ese dinero, que se invierta a su propio destino, que es la Mojana sucreña. Panceguita es de esos corregimientos de la Mojana condenados a convertirse en pueblos parafíticos, llenos de agua e inundados de necesidades. Necesitamos traerle soluciones efectivas a esta región de la Mojana. No dejar de asistirlos con mercados, con asistencia humanitaria, traer los bancos de maquinaria para poder tenerles habilitadas sus vías, también sus caños. El agua continúa su aumento. Varias familias están obligadas a salir de su casa por la fuerza de la corriente. Otros esperan a que el agua baje aunque sea de la iglesia, para así pedirle al cielo que por ahora deje de llover. Y es que son muchas las emergencias en la región Caribe y Pacífica por las fuertes precipitaciones, inundaciones y deslizamientos afectan cientos de municipios. Panorama Nacional en Noticias RCN. Expectativa por represamientos de ríos y quebradas y posibles avalanchas generó el derrumbe de una montaña en el sector de Siberia, en la Sierra Nevada. El deslizamiento provocó afectaciones en cultivos y daños en viviendas campesinas, pero las autoridades no reportan víctimas. Hay tristeza en Popayán por la muerte de una niña de 9 años luego de ser arrastrada por la creciente súbita de la quebrada La Calera en el nororiente de la capital caucana. Las inundaciones causaron daños en 2 restaurantes, 3 locales comerciales y graves estragos en por lo menos 48 viviendas. Un poco más de 350 familias de los corregimientos de Guaymaral y Champán, pertenecientes al municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, se encuentran damnificadas como consecuencia del desbordamiento de la ciénaga Zapatosa, que esta a su vez recibe toda el agua del río Magdalena. Declarada la calamidad pública y alerta roja en Puerto Wilches, Santander y Barranca Bermeja por los altos niveles del río Magdalena y las inundaciones ocasionadas por este afluente. También se mantiene en alerta roja el río Lebrija, el río Carareopón y el río Suárez. Y ante estas emergencias que afectan gran parte del país, el presidente Gustavo Petro hizo la declaratoria de desastre.
Esto le permitirá asignar recursos de otras entidades del Estado para hacerle frente a las consecuencias de las prolongadas y fuertes lluvias. 266 personas muertas, al menos 5.700 viviendas destruidas y casi 300 municipios en calamidad son algunas de las razones para que hoy el gobierno decrete situación de desastre nacional. Esto significa reasignar recursos de varias entidades para atender la ola invernal. Sumar una serie de partidas no ejecutadas aún en el presupuesto nacional en diferentes entidades. El presidente afirmó que se dará un subsidio de 500.000 pesos para 1.200.000 personas en condición de vulnerabilidad con las siguientes características. Un subsidio, transferencia a personas, madres cabeza de familia y madres de hijos en la primera infancia. El valor total de los recursos que serán utilizados para atender la emergencia se anunciarán durante el día. Es posible que el fenómeno de la Niña continúe hasta febrero del año 2023. Incluso el IDEAN advierte que la temporada de huracanes podría ir hasta el 30 de noviembre. Volvemos a Medellín porque una grave denuncia se conoció en el departamento. Y escuchen esto, es que le robaron 11 toneladas de explosivos a una multinacional china, la que está encargada de la vía 4G Autopistas de Urabá. La dinamita estaba albergada en una bodega del municipio de Uramita. Al parecer, hombres armados llegaron, amedrentaron a los vigilantes y se la llevaron. Todo esto habría ocurrido el pasado fin de semana, pero solo hasta las últimas horas se conoció la denuncia. Ya hemos estado en constante comunicación con los organismos de seguridad y de justicia. La Gobernación de Antioquia ha dispuesto la entrega de una recompensa para quienes nos den información que nos aclare el hecho y nos pueda llevar a la recuperación de esta dinamita. 1:17 minutos. Ya les habíamos contado en emisiones anteriores de la visita sorpresa de Stefano Domenicali. Él es el presidente de la Fórmula 1 a Barranquilla y es que cada vez toma más fuerza que en la ciudad se realice un gran premio de esta competición de automovilismo. Alcalde Jaime Pumarejo, a lo que vinimos. Buenas tardes. Joana, a lo que vinimos. Alcalde, ¿qué tan cerca estamos de la Fórmula 1 en el país, en su ciudad, en Barranquilla? Bueno, lo primero que hay que anotar es que lo que antes parecía imposible para muchos, hoy es viable. Es decir, después de 1 año y medio de análisis, de revisiones, de visitas técnicas previas y de muchas cosas, hoy seguimos en la pelea para albergar una carrera de Fórmula 1 por varios años. La visita de Stefano Domenicali enmarca un paso más en ese proceso. Somos capaces. Tenemos una oferta que le gusta al mundo. Somos capaces. Bueno, alcalde, para hacer ese gran premio de Fórmula 1 se necesita una infraestructura enorme. ¿Cómo funcionaría y bueno, cómo se beneficiarían los barranquilleros de estas obras? El área de pits y paddocks terminaría siendo un edificio multipropósito. La mayoría del año, casi 45 semanas, se convertiría en un espacio cultural y de educación y luego un par de semanas al año sería ahí donde se albergaría la sede de la Fórmula 1 y obviamente de los pits y los paddocks. Al mismo tiempo, en las áreas de espacio público serían unos grandes parques para el disfrute de los barranquilleros. Las rutas o los circuitos serían vías que usarían los barranquilleros y luego un par de semanas serían simplemente el circuito de la Fórmula 1. ¿Este proyecto sería financiado 100% por la empresa privada, alcalde? Es un proceso, digamos, liderado por el sector privado y lo que buscamos es que se llame Gran Premio del Caribe porque necesitamos que todo el Caribe participe, específicamente Cartagena y Santa Marta, porque hasta ahí llegarían los turistas internacionales a utilizar los servicios hoteleros, los servicios turísticos y se convertiría casi como en un gran eje de esa ribera del Caribe colombiano. Entonces es una gran oportunidad también para mostrar la oferta ecoturística y la oferta de cultura, de ocio, de sol y playa que tiene el Caribe. ¿Usted cree que el presidente Gustavo Petro le copia la Fórmula 1 al Gran Premio del Caribe? Bueno, eso lo tendrá que responder él, pero creo que al final lo que estamos diciendo es que esta es una magnífica oportunidad para el país. Así que es una buena noticia. Una buena noticia. Alcalde, mucha suerte con este proyecto por el bien de los barranquilleros y de todos los colombianos. Gracias. Buenas tardes a ustedes.
Nosotros vamos a una pausa, pero antes, hace minutos una avioneta que cubría la ruta La Macarena-Villavicencio tuvo que aterrizar de emergencia en un potrero debido a fallas mecánicas. El aterrizaje se llevó a cabo luego de sobrevolar el río Guayavero. Los 4 ocupantes y el piloto que se transportaban en esta aeronave no sufrieron lesiones. Ya volvemos con más noticias. 1:28 p.m. Atención, a esta hora el presidente Gustavo Petro llega al Palacio de Miraflores. En Caracas se saluda con el mandatario venezolano. Es recibido a esta hora por la Guardia de Honor Presidencial y por Nicolás Maduro, quien lo esperó en la Puerta Dorada del Palacio. Se estrecharon las manos, intercambiaron algunas palabras y Gustavo Petro recibe los honores correspondientes a un jefe de Estado. Hace unos segundos sonó el himno nacional de Colombia en Miraflores. Y ahora es el turno para el himno de Venezuela. Y es que recordemos que hace algunos minutos fue recibido en el aeropuerto por la canciller Delcy Rodríguez, quien lo acompañó hasta el Palacio de Miraflores, y en algunos minutos se espera que ingresen al Palacio, al Salón Boyacá específicamente, donde se llevará a cabo el almuerzo de trabajo. El presidente Petro estará acompañado por su canciller Álvaro Leiva, por el ministro de Comercio Hernán Muñoz y por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Posteriormente se realizará una reunión privada en el despacho principal del Palacio y se espera que posteriormente lleven a cabo una reunión de carácter público en el Salón Ayacucho, a donde se espera que los medios de comunicación tengan acceso, Felipe. Sí, Inés María, durante ese almuerzo, pues lógicamente van a hablar de los diálogos ELN, porque ya lo decíamos, Venezuela es sede y país garante de este proceso de paz que se espera que se inicie muy pronto, en los próximos días. Incluso hoy podría salir una fecha del inicio de esos diálogos, y recordemos que el 14 de septiembre del año 2022 el presidente Petro pidió a Maduro ser garante en un eventual proceso de paz con ese grupo guerrillero, una petición a la que Maduro dijo sí de inmediato. Y pues lógicamente en los protocolos pactados con el entonces presidente Juan Manuel Santos, que estuvo de 2010 a 2018, se estableció que Venezuela era el país acordado para el retorno de los delegados de paz del ELN, y en caso de que el proceso se rompiera o si se necesitaban regresar para hacer consultas con sus tropas. Ahí vemos entonces cómo los mandatarios caminaron por esa alfombra roja, es el desplazamiento de ellos al interior del Palacio de Miraflores, y también están acompañados por varios funcionarios del gobierno venezolano. Según se informó desde la presidencia de Colombia, este encuentro se produce como parte del liderazgo del presidente Gustavo Petro para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano. Y pues además de los temas fronterizos y migratorios de los que ya hemos hablado, se espera que también se traten temas medioambientales, porque sobre la mesa estará sin duda la protección de la Amazonía. Esto como un preámbulo de la cumbre COP27 que se va a llevar a cabo a partir del próximo 6 de noviembre en Egipto. Estas son las imágenes que estamos viendo en este momento. Claro que sí, y lógicamente el tema central también es la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva de nuevo a la presidencia de Brasil. Le preguntamos a Luis Laya, quien se encuentra allí en Caracas, la agenda precisa que van a tener a partir de estos minutos, Luis. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, ya en este momento se realiza lo que vendría siendo la recepción oficial, como lo han presentado acá en el cronograma que se ha entregado en Venezuela sobre esta visita. Esta recepción no solamente se hizo la revisión a la formación de parada, que ya pudieron observar esa caminata por la alfombra roja acompañado por parte de las autoridades del régimen venezolano, acompañado por parte de Nicolás Maduro, quien dio la bienvenida. También ahora pues habrán algunos actos culturales encabezados por las orquestas juveniles de Venezuela, del sistema venezolano de orquestas juveniles. Luego se pasará al Salón Boyacá, en donde se llevará a cabo el almuerzo que había sido planteado. Este almuerzo vendrá acompañado de algunas conversaciones. Posteriormente, como ustedes bien lo señalaban en un principio, pues se dará la reunión privada en el despacho número 1, luego se dará la reunión pública y al final se espera
pueda haber alguna declaración, alguna comparecencia a los medios de comunicación, al menos alguna declaración por parte de las comitivas presentes, encabezadas por supuesto por Nicolás Maduro y por el presidente colombiano Gustavo Petro. Hasta el momento eso es lo que se sabe. No hay nuevas informaciones en cuanto a algún cambio en la agenda, por lo cual se presume se va a seguir ese cronograma para estos encuentros y pues quedamos a la expectativa de los temas que se conversen y de las informaciones que se den. Claro que sí, Luis Alejandro, ahí en este momento en el Palacio de Miraflores, porque arranca la cumbre, se inicia esta cumbre esperada entre el presidente colombiano Gustavo Petro y Maduro, allí en el Palacio de Miraflores, con múltiples temas, entre ellos también el comercio bilateral que ascendió a $7.000 millones en 2008, antes de que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lo congelara en protesta por un acuerdo militar entre Bogotá y Washington. Y según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, el comercio entre Colombia y Venezuela alcanza este año los 449 millones, un aumento del 95,5% en el restablecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países. Felipe, esta reunión entre Petro y Maduro es la primera reunión entre jefes de Estado de los dos países desde el 11 de agosto de 2016. Recordemos que Maduro se encontró en esa fecha con el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos. Eso se llevó a cabo en Puerto Ordaz, en el oeste de Venezuela. Y fue, obviamente, antes de que los dos países rompieran relaciones diplomáticas por el apoyo de Bogotá al opositor Juan Guaidó. Tienen un leve retraso en este momento, tanto el almuerzo como el protocolo que se tenía pensado y esperado. Estaban, digamos que a la espera del presidente colombiano desde hacía hora y media, 2 horas aproximadamente, en el aeropuerto militar de Maiquetía, allí en Caracas, Venezuela, y pues reiteramos temas absolutamente claves que van a tratar la reapertura de la frontera que se inició en septiembre de este año, el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Es una cumbre bastante importante, ya lo mencionábamos, los diálogos de paz con el ELN, y hoy podría salir una fecha del reinicio de esas conversaciones. Como usted decía, Felipe, el cierre de trochas y también el fortalecimiento de relaciones fronterizas, que es sin duda uno de los ejes centrales, ya que a pesar de la reapertura que se realizó el pasado 26 de septiembre, donde se abrieron los puentes, pues en la zona el restablecimiento de diálogo se ha reducido simplemente como a unas pequeñas operaciones comerciales, e incluso la circulación de personas sigue siendo limitada, y mientras que el paso de camiones de carga, que fue un símbolo de la reapertura, es más o menos de 3 al día en promedio. Así es, Inés María, y vemos imágenes de los dos mandatarios caminando por el interior del Palacio de Miraflores en un diálogo extenso, muy ameno. Ellos pues han tenido una cercanía por muchos años, y pues lógicamente el interés del mandatario colombiano es el acercamiento frente a la paz total. Recordemos que Venezuela no solamente ha sido mediador, sino observador y acompañante en otros intentos de diálogos de paz con grupos armados y los gobiernos de Colombia, como en la paz con las FARC firmada en el año 2016 y en la liberación de secuestrados en la primera década de 2000 y las negociaciones de paz del M-19, también en la década de los 90. Bueno, más adelante estaremos atentos a toda esta cumbre presidencial desde Maiquetía. Por ahora, Jessica, con más noticias. Así es, Felipe, tenemos otras noticias porque está en lista la ponencia de conciliación para el proyecto de orden público. El servicio militar ya no sería obligatorio, podrían optar por un servicio social. La votación será el día de mañana. Paz total, cada vez más cerca de ser ley, pues está lista la conciliación en la ponencia del proyecto. Después de esa reunión de ponentes, Ministerio del Interior y Comisionado para la Paz acogieron el texto que revive el servicio social para la paz. Materia que tiene que ver con el tema de paz, otro tema sobre la naturaleza y el derecho a la paz, y eso se mantiene con esos 3 artículos nuevos. Básicamente es eso, los conciliadores por unanimidad lo aprobaron y esperamos que en Cámara y en Senado se apruebe fácilmente. Este servicio sería una alternativa al servicio militar obligatorio y tendría una duración de 12 meses, al término del cual se recibirá una certificación que será equivalente a la libreta militar, una remuneración conforme a lo también previsto
para el servicio militar. Este proyecto le da facultades al presidente de la República para que pueda adelantar diálogos con grupos armados organizados. 3 artículos nuevos. Uno sobre que se publique en 10 días toda la contratación en materia que tiene que ver con el tema de paz. Otro tema sobre la naturaleza y el derecho a la paz. Y eso se mantiene con esos 3 artículos nuevos. La ponencia recibirá votación mañana en plenaria de Senado y Cámara de Representantes y una vez se apruebe pasará a sanción presidencial. Crítica la situación de orden público en Ecuador. Esta madrugada se presentaron al menos 7 ataques con explosivos en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, estaciones de gasolinas, estaciones de policía y además terminales de buses fueron blancos de estos ataques en donde murieron 2 uniformados. Las autoridades señalaron como responsables a 2 bandas criminales que quieren evitar el traslado de sus integrantes presos a diferentes cárceles del país. Esa respuesta que tenemos que dar es controlar fehacientemente los centros penitenciarios y tenemos también que buscar neutralizar todas esas organizaciones criminales que están interfiriendo en la seguridad y la paz de nuestro país. Vamos ahora a Estados Unidos, en donde el presidente Joe Biden le hizo un fuerte llamado a las petroleras para que bajen los precios de la gasolina. María Molina en Washington, ¿qué dijo exactamente el mandatario? Adelante, buenas tardes. Jessica, muy buenas tardes. La queja del presidente Biden es sencilla. No es coherente que las compañías petroleras en Estados Unidos estén obteniendo beneficios económicos adicionales mientras que el consumidor está sufriendo los efectos de la guerra. Dice el presidente Joe Biden que estas compañías petroleras deberían estar contribuyendo en los Estados Unidos produciendo más petróleo en lugar de hacer beneficios económicos más grandes para simplemente pagarle extra a sus accionistas. Por eso, dice el presidente Biden, está amenazando con imponer un impuesto a esos beneficios que se están haciendo las compañías petroleras. Creo que tienen la responsabilidad de actuar por el interés de los consumidores y de su país, invertir en Estados Unidos aumentando la producción, pero no quieren hacer eso. Ya saben, si no lo hacen, van a pagar un impuesto más alto sobre sus ganancias y enfrentarán otras restricciones. Mientras tanto, en otras noticias, comenzó el juicio criminal contra la organización Trump por un supuesto sistema de evasión de impuestos. Pero, mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema aquí en Washington retrocedió una orden para el Departamento de Tesoro para que entregaran la declaración de impuestos del expresidente Donald Trump. Si el presidente de la Corte Suprema no hubiese intercedido, habría tenido que entregar el Departamento del Tesoro la declaración de impuestos del expresidente Donald Trump a un comité de la Cámara. Eso por ahora queda suspendido. Es toda la información en directo desde Washington. Regreso con ustedes al estudio. 2 de la tarde, 7 minutos. Atención, porque la Corte Penal Internacional solicitó una orden para reanudar las investigaciones de la situación en Venezuela. El fiscal solicita formalmente reiniciar la investigación, asegurando que Venezuela no adelantó investigaciones ni procesos que demostraran la voluntad de hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad registrados en los últimos años. En la frontera con Colombia, Y hoy en Cartagena se lleva a cabo una tradición muy especial, se llama Ángeles Somos, en donde niños y adultos recogen de casa en casa alimentos para preparar y luego degustar un delicioso sancocho cartagenero. La tradición de Ángeles Somos está más viva que nunca y así se escuchó en todos los rincones de la Heroica. Casa a casa, los ángeles van pidiendo plátano, yuca, papa, verduras y carnes, pero los pregones también suenan para los que se niegan a dar un alimento. Súper chévere, donde los niños se divierten mucho a salir a las calles, a visitar las casas y a darnos alimentos y a hacer sancocho. Los niños son los más entusiastas con esta celebración que une al pueblo cartagenero en torno a un objetivo, disfrutar de un típico sancocho cartagenero. Muy felices, los niños se sienten muy contentos de rescatar todas estas tradiciones, que es lo que trabajamos normalmente en nuestra institución. En medio de esta festividad, la alcaldía de la ciudad preparó una agenda cultural, social y deportiva. Colombia requiere de propuestas contundentes para avanzar en temas de inclusión laboral. Por eso USAID y Adivoca crearon una alianza que promueve la educación y el empleo en las poblaciones más vulnerables del país.
Esta es la tercera entrega del Informe Nacional del Empleo Inclusivo, INEI, un documento que realiza un recorrido integral por la educación y el empleo formal en los diferentes territorios del país. Alianza para la Inclusión, que la conformamos, obviamente, USAID y Acdivoca, la Fundación Andi y la Fundación Corona. El texto busca orientar a los diferentes actores del sistema sobre las barreras del acceso a la educación y sus principales retos. La población, sobre todo vulnerable, entre los más pobres y los más vulnerables, son los que están inasistiendo más del 70% a clases. Y otro tema muy importante que estamos viendo es que ya se está viendo algo que es la pérdida de aprendizajes. Según este informe, 8 de cada 10 personas que no terminan la primaria están en la informalidad. Allí también está la población más afectada después de la pandemia. Creo que es importante resaltar que en esta medición encontramos que para el 2021 el mayor número de inscritos nuevos en esa plataforma del Servicio Público de Empleo son mujeres y jóvenes. Esta alianza tiene el objetivo de lograr una disminución de pobreza y el cierre de brechas en materia de empleo. Y esta es una noticia amigable con el medio ambiente. Llega una nueva línea ecológica de limpieza para el hogar. Se trata de EcoAzul, una iniciativa de la compañía Azul K, quien desde hace 65 años fabrica productos de aseo. Azul K llega a los hogares de los colombianos para ofrecer soluciones de limpieza y educar a los consumidores con una iniciativa formulada 360 grados a favor del medio ambiente. EcoAzul es productos de aseo que, a pesar de ser de consumo masivo, queremos que sean muy amigables con el planeta. Entonces están hechos a base de materias primas que son absolutamente comprometidas con el medio ambiente. Estos productos reducen significativamente el bolsillo de los colombianos, porque con poca cantidad limpian y aromatizan los espacios del hogar. Hay una concepción de mercado, de industria, que de pronto entre más color, entre más llamativo, más nos seduce, más nos llama. Y yo creo que la transparencia de nuestros productos es una forma de decirle al consumidor que somos transparentes. Azul K reúne a los consumidores, la industria y el comercio a través de componentes innovadores que dejan huella en nuestro planeta.